Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juego en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. Amigos, estamos en Territorio Vertical, estamos con Seba Vázquez, nuestro multicampeón, un hombre experto en lo que es Valparaíso Cerro Abajo, y tenemos en este episodio a Víctor Jeresman, que es el director de la carrera y un hombre también clave en lo que ha sido el desarrollo de lo que es Valparaíso Cerro Abajo, esta competencia adrenalínica que está absolutamente ya compenetrada, y lo digo como porteño, esto no es carril, esto como porteño está compenetrada en el alma de Valparaíso. Todos los años uno espera en el verano cuando viene el Valparaíso Cerro Abajo, porque realmente me atrevería a decir que es el gran evento que tenemos los porteños en Valparaíso en el primer trimestre en la temporada turística. Así que, Seba, Víctor, ¿cómo están? Hola Marcelo, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, saludos a la Seba. Víctor, ¿cómo te involucras tú con Valparaíso Cerro Abajo? ¿Cómo es tu historia con Valparaíso Cerro Abajo? Mi historia es desde el inicio. Esta carrera partió como un evento promocional para una extinta revista del género, digamos, que se llama Contrapedal. Un muy bonito proyecto que hizo Nicolás Barros, y yo estuve desde un principio ya como dirigiendo la primera carrera en febrero del 2003. Y desde ahí en adelante seguí a cargo de la carrera, ahora ya desde el momento en que se expandió como serie, a cargo como director deportivo. Oye, Víctor, en el periodismo uno sabe, todas las preguntas son válidas, y bueno, hasta las que parezcan tontas son válidas. Yo te quiero preguntar, en ese 2003, o en esos comienzos de la carrera de lo que era Valparaíso Cerro Abajo, que era un trazado distinto, más cortita, sin la tecnología que hoy en día podemos ver de lo que es Valparaíso Cerro Abajo, ¿se imaginaron en algún minuto que podía tener esta relevancia mundial que ha tenido Valparaíso Cerro Abajo? ¿Ya era algo que se podía visibilizar esta potencialidad de la carrera, o era un paso a paso? Yo creo que era un paso a paso. En la relevancia que tiene hoy y la importancia que tiene para tanta gente, y la potencia que ha tomado el medio era quizás más un anhelo que algo visible o algo que uno pudiese visibilizar en el momento, pero siempre tuvimos metas de bastante largo plazo desde ese momento, porque ya habían referentes a los cuales, digamos, aspirar, ¿no? Oye, Seba, estábamos conversando un poquito del origen de la carrera, porque la inspiración en estricto rigor de Valparaíso Cerro Abajo viene de una ciudad que también tiene cerro, aunque no con la topografía accidentada y particular que tiene Valparaíso, como es Lisboa, la capital de Portugal. ¿Cómo se origina, cómo se engancha la experiencia de Lisboa hasta que finalmente se comienza a desarrollar la carrera en Valparaíso? A ver, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero cuando se hizo esa carrera en Lisboa, a todos nos llamó mucho la atención, sobre todo los que tenemos ciudades con pendiente, ¿no? Y que se veía un show muy interesante, y que a la larga era llevar el downhill, llevar el show del downhill a la ciudad, y no el público al cerro, que obviamente es bastante más difícil. ¿No habían carreras urbanas en ese pelotón de descenso? No. No existían carreras urbanas a nivel mundial, y claramente la geografía del Valparaíso se prestaba mucho más perfecta que la de Lisboa. Y entonces, claro, años después, no sé cómo se habrá estado, aquí Víctor nos puede iluminar, pero en el fondo, claro, trajeron esta idea a Valparaíso, y al final la concretaron, porque al final pasa mucho que a uno le pasan muchas ideas por la cabeza, pero el gran mérito de Víctor es que lo hizo realidad, al fondo. Víctor, ¿cómo fue esos primeros años? ¿Cómo era el trazado? ¿Cómo se empiezan a relacionar con la comunidad? Porque una de las características que tiene el Valparaíso Cerro Abajo es esta compenetración que tiene con la comunidad porteña. ¿Cómo se llega a desarrollar ese vínculo? Ese es un vínculo que yo lo encuentro precioso. De puerta a puerta, calle a calle, siendo súper franco, contándole a la gente qué es lo que va a suceder, pidiendo permiso, siendo derecho. Al porteño le gusta mucho, y se entiende también por la historia de la ciudad, y muchas veces por el estado en que hay calles y sectores que ellos se sienten un poco a veces pasados a llevar. Entonces, cuando tú pones la cara directamente y dices, oye, mira, esto es lo que queremos hacer, aquí estoy, si te gusta me puedes decir, podemos cambiar, podemos dialogar, ellos ya lo sienten como un avance versus lo que han percibido
en otros casos. Y es muy importante para nosotros y siempre queremos atesorarlo. Oye, un poquito cómo ha ido evolucionando el trazado, insisto. Yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras versiones se tiraban, bueno, como portero, lo insisto, en el Cerro Bellavista, por ejemplo. Siempre me acuerdo, creo que te lo comentaba, o sea, me acuerdo de una chica de Perú que varias veces ahí no logró superar en el sector del Museo del Cielo Abierto. ¿Cómo ha ido evolucionando el trazado? ¿Por qué se han ido moviendo también? ¿Se han ido trasladando? Yo prefiero darle la palabra a Víctor ahí en esa parte, porque digamos las cosas como son. Yo fui piloto desde que nació esta carrera y tenía una relación de piloto a organizador con Víctor, y de hecho tuvimos muchas discusiones con respecto a ciertas cosas, con respecto a peligrosidades de la pista. Tú ganaste la primera carrera, ¿no? Yo gané la primera, pero yo recién tomé la pista el 2017, entonces de ahí para adelante yo tengo una data más concreta de qué modificamos y qué hicimos, pero por lo mismo prefiero darle el pase a... Sí, se va en el campeón original. Y claro, la pista fue evolucionando y la fuimos moviendo por varios factores. Digamos. La primera en realidad fue Cerro Alegre Concepción, partiendo de la Plaza San Luis y terminando casi en donde termina ahora, en la Punta Diamante entre Elías y Camin. En parte le íbamos cambiando porque yo sentía que había un beneficio que estábamos trayendo y que había historias por contar. Entonces, mientras pudiésemos, tratábamos de ir variando un poco para también contar historias nuevas, mostrar barrios nuevos de Valparaíso y ir mejorando cada vez, digamos. Entonces eso fue los primeros años hasta, yo diría, el 2008, que dimos y también nos armamos del coraje de ir y plantearle a la municipalidad: queremos tomarnos la Plaza Aníbal Pinto, ¿no? Que ya eran palabras mayores. Ya veníamos del 2006 de haber usado la Plaza de la Victoria, y la Plaza Aníbal Pinto era para nosotros, digamos, la joya de la corona, porque conjugaba todas las cosas, ¿no? Un show, un lugar muy único, con mucha historia, y teníamos esa llegada que sigue siendo icónica desde el salto desde el Torreón ahí de la Pérgola. Sí. Y nada, eso era lo que nos motivaba a ir cambiando, a ir también conociendo nuevas personas, trabando nuevas amistades y también planteándole un nuevo desafío a los corredores año tras año. Oye, pero definir el trazado, en definitiva, ¿es un asunto de ensayo y error, o ya se define un trazado y no se sale de ese margen y vamos a irnos por acá? No, pasan cosas. El año pasado teníamos listo un trazado y hubo un accidente horrible. Cayó un bus, una persona falleció y tuvimos que cambiar de vista. Efectivamente. Entonces, pasan cosas. Es una ciudad. De hecho, han habido incendios también en Valparaíso que nos han hecho estar colgando de poder hacer o no el evento, pero a la larga yo creo que dentro de todo un porcentaje grande del porteño hoy día ya siente el descenso de Valparaíso como podría ser el triatlón de Pucón, ¿no? Papucón, como el gran evento deportivo de la ciudad que no es fútbol, digamos, que no es un partido del Wanderers. Entonces, trae muchas más personas que el maratón que se hace ahí y a nivel turístico, no sé, hemos tenido 15.000 personas casi siempre, a veces más, a veces un poquito menos, pero siempre en torno a esas 15.000 personas. Yo no sé si hay muchos deportes en Chile que lleven 15.000 espectadores, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, siempre Valparaíso fue haciendo un poco la diferencia con el resto de la carrera a partir de ahí. El retorno y medio, yo diría que el 80% del retorno y medio del año era como te iba en Valpo. Oye, bueno amigos, estamos en territorio vertical, estamos con Seba Vázquez, uno de nuestros campeones, y estamos con Víctor conversando, que es uno de los directores de la carrera. Yo quisiera saber cómo se fue involucrando los competidores internacionales, cómo fueron atrayendo ustedes finalmente. Valparaíso Cerro Abajo logra integrar figuras internacionales y mundiales que vienen a competir a la ciudad puerto. Mira, desde el primer año ya teníamos competidores de Argentina y Ecuador, y el formato atrae miradas de locales y del resto del mundo, y ya desde siempre tuvimos interés y ha ido aumentando, yo diría, paulatinamente, y con algunos saltos, digamos, en donde que van un poco de la mano de las primeras veces que habían tomas de GoPro, que se viralizaron tremendamente prácticamente antes de redes sociales, otras veces también por lo de los drones, etcétera. Hemos tenido saltos grandes también,
y también con eso viene el interés de los corredores internacionales y en estos últimos años también en gran medida por el trabajo y la mirada que tiene Sebastián como ex piloto, digamos, de consolidar esto también desde el punto de vista de los corredores internacionales como una carrera en donde deportivamente no tiene nada que envidiar a una carrera en un cerro, digamos, que si bien estamos haciendo un show muy bonito, integrando toda una ciudad al deporte, al mismo tiempo también para el corredor es un evento deportivo con todas las de la ley, digamos. Oye, Víctor, mira, y en el fondo tenemos, yo creo, algunos hitos en Valparaíso, por lo menos los que yo recuerdo. Tenemos 2 hitos como importantes. La llegada primero de Red Bull, que vino obviamente a poner todo su prestigio internacional de deporte extremo, y obviamente logística, presupuesto. Y después, que yo creo que fue cuando realmente esto explotó, cuando se televisó por primera vez. Si nos puedes contar un poco cómo llegaste al principio, o si fue Red Bull que se acercó a ti, tú a Red Bull, y cómo se gestó, digamos, que se televisara por primera vez para el mundo. Bueno, la historia con Red Bull, en realidad, el primer evento se realizó antes de que Red Bull estuviera en Chile. Ya desde el segundo evento, el 2004, ya estaban a bordo como co-sponsor. Y el 2013, Red Bull se integró como auspiciador titular, y Red Bull TV desde el 2023, me parece. Y claro, esos han sido hitos súper marcados en la evolución del evento. Porque en 2016 se intentó, pero no se logró. Sí, pero eso eran producciones locales, digamos, y el canal de televisión, que es el non plus ultra para este tipo de eventos, se integra unos años después y ahí ya con todo lo que vemos ahora, ¿no? Un nivel de producción y de cuidado por los detalles único en el mundo. Y en términos de cifra, ¿cuánta gente ve hoy día en vivo o en diferido el Valparaíso Cerro Bajo en el mundo? Mira, esas son cifras que yo no manejo mucho, porque tampoco entiendo mucho de medios, considero, pero es cosa de darse una vuelta por los canales, ¿no? Digamos, o sea, las transmisiones que van por YouTube tienen cientos de miles de reproducciones y son de 1 hora y tanto. Para que te marque eso ya es bastante. Además, le sumamos la transmisión por TVN, que también tiene un buen rating, más la de Red Bull TV y más todos los otros subproductos, digamos, por otros canales. Y las headcam de los pilotos, y tienen una locura. Yo recuerdo cada uno en eso pasó. No me acuerdo, pero yo creo que hace unos 4 años una headcam de Thomas Slavik tuvo, yo creo que más de 200 millones de reproducciones. Sí. Finalmente, si tú sumas entre todos los canales y todos los productos audiovisuales, son en el orden de decenas de millones cada año. Estamos con Víctor Heresman, uno de los directores, uno de los cabos de lo que es Valparaíso Cerro Abajo, y por supuesto estamos en territorio vertical. Te quiero preguntar, Víctor, ¿cómo han sido en estos 20 años de carrera ya los cambios tecnológicos también? Pero estábamos recién hablando un poquito de las cámaras, de cómo eso, por ejemplo, pero han cambiado las bicicletas, por supuesto, ha cambiado la manera de cubrir televisivamente. Yo me acuerdo, claro, también cuando empezaron las cámaras GoPro. Pues las cámaras ahora ni vibran, antes era como... Claro, no, exacto, no había nada. Y ahora, claro, los drones ya, los tipos, la cámara lo va siguiendo, es como si estuviera encima. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo se implementa toda esta tecnología en favor de lo que es Valparaíso Cerro Abajo? Nosotros desde un principio hemos sido súper pro de intentar nuevas maneras de relatar la historia, ¿ya? Todos los circuitos, tanto los que hemos hecho acá en Chile como los de los otros países, siempre están considerando que tú, cuando te metes a la GoPro de un piloto, veas una historia acerca de la ciudad que estás recorriendo. Y para eso es fundamental contar con los medios tecnológicos y la verdad, acá, por ejemplo, lo de las cámaras en el casco y los drones, nos hemos tenido que salir un poco del libreto a veces como para admitirlas y mostrarle a las federaciones que sirve, que mostramos el deporte de una mejor manera y logramos una mejor engagement con el público, con drones en pista, con cámaras sobre el piloto, y la verdad que ha sido fundamental. Oye, yo tengo que preguntarles algo nuevamente en mi condición de porteño y de cerros, algo con lo que uno lidia cuando vive en Valparaíso. ¿Cómo lo hacen con los perros? No hay que olvidar que en Valparaíso, lamentablemente, hay muchísimos perros callejeros, o la gente tiene sus perros en los barrios y el día los sueltan. El perrito comunitario, famoso en Valparaíso.
¿Cómo lo hacen para controlar a los perros? Que a veces igual uno lo ve en los videos, que aparecen los perros en el lado, hemos visto unas patadas por ahí de los corredores. Pero ¿cómo se trabaja esa parte? ¿Cómo se organiza ese aspecto? Que no es menor por lo demás. A ver, yo creo que primero lo que hacemos es hablar con los vecinos, tratar de que todos esos perros que tienen un dueño visible ese día esté resguardado, digamos. Y en general, yo diría por lo menos este año no tuvimos mayores problemas con perros. Había arriba un grupo, decíamos la pandilla, que hay una pandilla, hay 8 perros aquí cerca de la pandilla. Sí, en Lion. Pero la verdad es que lo guardó el dueño y no tuvimos problemas. Y en general no hemos tenido mayores problemas y en algún minuto incluso a nivel de organización se tuvo que involucrar a los perros como parte de la geografía de la ciudad. ¿Por qué? Para evitar que los pilotos piden una red largada porque se les cruza un animal. Entonces, claro, hoy día los perros son parte de la pista, por decirlo de alguna forma, y no es un motivo de relargamiento. Entonces, en el fondo, tenéis que arreglártela. ¿Cachai? Obviamente que la pista está enrejada, es difícil que entre un perro, pero puede entrar. Oye, ¿ya a los corredores les sorprendía esta situación o no? ¿O en otras partes pasa? Sí, es obviamente una novedad, pero se entiende también, porque es un poco de psicología reversa, ¿no? O sea, si no es una jugada ganadora para ti como piloto, decir ya, vamos a ver qué pasa si le pego al perro, y después si no pido que me larguen de nuevo. Es para evitar en el fondo que haya como si hiciste una bala bajada y hay que se te cruzó un perro para que te relarguen, ¿no? Que obviamente la mayoría de los pilotos no hace ese tipo de cosas, pero podría ocurrir. Oye, los pilotos en general, ¿cuál es la sensación? Los tipos que llegan por primera vez, por ejemplo, a correr, los riders que por primera vez llegan a Valparaíso, ¿qué es lo que les manifiestan después? ¿Cuál es la sensación que les provoca participar en esta carrera en esta ciudad? A ver, voy a dar mi opinión, pero en el fondo, en general los pilotos sueñan con correr Valparaíso. Y es una invitación que están esperando mucho desde hace mucho tiempo. Digamos. Algunos internacionales que la esperan desde sus resultados en sus países y otros que compiten en Chile para tratar de conseguir un cupo. Hay un camp que se hace para conseguir los últimos cupos para ir a Valparaíso. Entonces, claro, ahí el irlo escogiendo o ver quién tiene la capacidad técnica para poder lograrlo es clave, ¿cachai? Porque si no, tenemos mucho accidentado. Y el nivel técnico que tiene que tener ese piloto tiene que ser un nivel alto. De medio alto, yo diría que de alto a más alto, digamos. Yo siempre hago una dualidad que digo, en Valpo tenemos 30 pilotos, 32. Los primeros 10 podríamos hacer un homónimo con Messi, si vamos al fútbol. Del 11 al 20 podríamos decir que son Vidal, Sánchez, haciendo homónimo al fútbol. Y entre el 21 y el 32 serían quizá un Esteban Paredes. Todos son muy buenos, pero tienen diferencia. Entonces, claro, yo como diseñador de la pista trato de preocuparme porque esos últimos 10 pilotos no se accidenten y por otro lado desafiar a esos 10 primeros pilotos que realmente son muy buenos. Víctor, en tu condición como director de la carrera, ya con esta larga relación de Valparaíso-Cerro Abajo, ¿tú ambicionas o proyectas cómo podría evolucionar la carrera? ¿Te la imaginas en un mediano plazo o nuevamente, como conversamos en un comienzo, esto es paso a paso? Oh, mira, para mí uno de los hitos que ha marcado lo que siento con respecto al evento fue cuando me di cuenta que figurábamos en la página Wikipedia, ¿ya? Y creo que eso es algo que le dimos a la ciudad y la ciudad estuvo dispuesta a aceptarnos como para que nosotros hiciéramos este evento. Creo que eso le hace falta al deporte en Chile y creo que eso es un poco dicta el norte, ¿no? De seguirnos integrando y en base al trabajo con la ciudad y con la gente que vive ahí, hacer aún más patente ese nexo y también usarlo como quizás así como ha ocurrido ya en otras carreras en el mundo, usarlo como un símbolo de cómo puede funcionar la cooperación entre la ciudad, las autoridades, el deporte, y generar más lazos y darle más vida a esta ciudad. Le han dado una nueva cara a Valparaíso, hay que decirlo. Realmente es algo, insisto, es un evento que no contábamos nada parecido y realmente ha logrado compenetrarse con el alma de la ciudad. Oye, bueno, nada, Seba, como siempre, nuestro multicampeón aquí. Yo tengo una preguntita más, perdón, pero tengo una preguntita más que creo que va a calzar perfecto, porque tenemos 21 versiones de Valparaíso Cerro Abajo, pero nos faltó cerrar que ahora hay internacional, que ahora hay una en Guanajuato, que ahora hay una en Italia, que hubo una en Colombia. ¿Son réplicas de Valparaíso? Sí, con el mismo nombre, ¿no? Que es Valparaíso Cerro Abajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se gestó que se internacionalizara una liga nueva
que no existía y que pasara a ser de una carrera a un campeonato con varias fechas que sumara puntos y que en el fondo hoy día hace que Valparaíso Cerro Abajo además sea como la guinda de la torta de ese mismo campeonato. Ese es un trabajo de varios equipos de Red Bull en sus distintos países, pero claro, o sea, aquí lo que se vio es un evento que logró hacer este feedback virtuoso entre deporte, lugar y público, y que otros equipos vieron que tenían lugares en donde se podía hacer, y con el equipo que se había conformado en Chile logramos sacar adelante una internacionalización y claro, como ustedes dicen, de cierta forma réplicas de Valparaíso Cerro Abajo en otros continentes ya, y eso yo encuentro que es un logro súper lindo de destacar tanto desde el punto de vista del equipo que lo conformó, también como de la ciudad que hizo crecer un formato que dio la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que no hay ninguna marca que esté más identificada con la adrenalina hoy en día que Red Bull, por Sí, claro. campeonas de la Fórmula 1, entre otros logros. Totalmente. Oye, nada, agradecido Víctor Heresman, uno de los capos, director de la carrera Valparaíso Cerro Abajo, Seba Vázquez, nuestro multicampeón, un hombre experimentado que está desde el inicio de lo que ha sido Valparaíso Cerro Abajo y que de hecho fue el primer ganador. Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juego en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. Aquí vives el deporte desde otra galaxia y siempre la emoción de premios en casino de otro universo. Cada giro, cada acierto te acercan a una celebración intergaláctica. Que se enciendan las velas en este aniversario, porque no es un año más. Celebramos 16 años contigo. Ahora con más beneficios para ti y con una mejor experiencia de juego. Dale un giro a tu vida en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.